Hola. Gracias por ingresar al enlace. A continuación, se reproducirá un vídeo. Bienvenidos al taller sobre habilidades para la vida. Aprendiendo sobre comunicación asertiva. Gracias por conectarte y ser parte de Pilares. En las próximas sesiones, aprenderemos sobre las diferentes definiciones y tipos de comunicación asertiva, así como las formas de la comunicación y sus características, incluyendo temas tan importantes como la escucha activa y el diálogo. También revisaremos las características y ejemplos de personas asertivas y no asertivas, esto con el fin de practicarlo en nuestra cotidianidad, ya sea en el ámbito familiar, laboral, escolar o comunitario. Esta es la sesión número 4, el cual se llama Aprendiendo sobre comunicación asertiva. ¿Qué es la comunicación asertiva? El cual fue elaborado por Alejandro Félix Vázquez Mendoza, docente de Pilares Ochinahuac. En la sesión anterior, se abordó el proceso de la comunicación de acuerdo a varios autores, se revisaron los estilos de comunicación funcional y disfuncional, mencionando diferentes ejemplos de la vida diaria. Finalmente se hizo mención de las características de los diferentes estilos básicos de comunicación de acuerdo a la autora Virginia Satir. En esta sesión, comenzaremos con el tema de la comunicación asertiva y las características de las personas asertivas, necesarias para así poder adoptar una metodología sobre el cómo comunicarnos y tomar la responsabilidad de lo que sentimos, pensamos y hacemos. Para ello abordaremos diversas concepciones y características de acuerdo a varios autores referente a lo que es la asertividad y cuáles son las características de un comportamiento asertivo. Pero antes es necesario contestar las siguientes preguntas. ¿Qué es la asertividad? ¿Qué características presentan las personas con asertividad? ¿Cómo podemos aprender a comunicarnos de forma asertiva? ¿Cuáles son las ventajas de relacionarnos con base a la asertividad? A continuación, revisaremos algunas definiciones sobre la asertividad. Definiciones sobre comunicación asertiva. Para comprender qué es la comunicación asertiva, será necesario revisar algunas definiciones. Para empezar, en términos simples, Julián Melgoza lo define como la expresión de nuestros sentimientos de una manera sincera, abierta y espontánea, sin herir la sensibilidad de la otra persona. Rescatando más componentes de la comunicación asertiva, el psicólogo Rizzo Walter, especializado en psicología cognitiva, menciona que es aquella conducta que permite a la persona expresar adecuadamente, sin distorsiones cognitivas o ansiedad, y combinando los componentes verbales y no verbales de la manera más efectiva posible. Que sea capaz de realizar una oposición, el decir no, expresar desacuerdos, hacer y recibir críticas, defender derechos, y expresar en general, sentimientos negativos. Que sea capaz de expresar afecto, es decir, dar y recibir elogios, expresar sentimientos positivos en general. Todo lo anterior, de acuerdo con sus intereses y objetivos, respetando el derecho de los otros e intentando alcanzar la meta propuesta. Por su parte, los autores Neidaret, Weinstein y Candy definen el término asertividad como la confianza puesta en nuestra propia persona, en nuestras opiniones, en nuestros derechos y en nuestras reclamaciones. Es decir, es una firmeza que emana de la propia personalidad, es una autoafirmación personal. Cuando se posee esa firmeza, se aceptan sinceramente los sentimientos propios y se expresan ante los demás de una manera segura y abierta. A continuación, mencionaremos algunas características de las personas asertivas. Características de la asertividad. Cuando nos comportamos de forma asertiva, tendremos la capacidad para reconocer nuestras necesidades y hacerlas saber a los demás, con confianza y claridad. De igual forma, aprenderemos el aceptar que las otras personas tienen el mismo derecho que nosotros de hacer valer sus necesidades y, por este motivo, comunicaremos nuestras opiniones e ideas con toda cortesía y escucharemos con calma y respeto las aportaciones o ideas de otras personas.
por lo que la asertividad es considerada como una habilidad de comunicación interpersonal y, de acuerdo con la psicóloga Olga Castañer Mayer Espies, esta habilidad está ligada al cariño y respeto por uno mismo. Una persona que tiene una autoestima alta y adquiere la habilidad de ser asertivo, será capaz de relacionarse sanamente con otras personas, se expresará de manera clara, con mayor libertad y seguridad, en las diferentes situaciones en las que se pueda encontrar, defenderá sus derechos y respetará los derechos de los demás. Por lo que, un comportamiento asertivo, de acuerdo a los psicólogos Manuel Well y Josep Muñoz, facilitará que la persona se sienta más satisfecha consigo misma y con los demás, respetará sus propias necesidades y respetará a la persona con quien interactúa. La persona asertiva entonces será capaz de expresar lo que piensa, lo que siente o lo que desea de la manera adecuada, en el contexto en que se encuentra. Se considerará al mismo nivel que las demás personas, no se considerará inferior o superior, ya que tratará a los demás como sus iguales. Aunque la asertividad se considera una habilidad, y una persona puede ser regularmente asertiva, es importante especificar que no todo el tiempo puede uno serlo, y es normal, ya que todas y todos tenemos comportamientos asertivos y no asertivos. Ya que hay situaciones, circunstancias o personas donde puede involucrar sentimientos o emociones que en el momento no podamos controlar con facilidad. Las habilidades de comunicación asertiva se pueden aprender practicando y asimilando los comportamientos asertivos a través de diferentes técnicas y enfoques para lograr un mayor autoconocimiento, identificar claramente las prioridades, intenciones, objetivos y necesidades. Y al final, hacerlos valer, autorregular tanto las emociones como el poder expresarlas con seguridad, ser empáticos, saber escuchar, hacer que los derechos propios sean respetados al mismo tiempo que se respetan los derechos de los demás. Características de la comunicación asertiva. En resumen, la comunicación asertiva es el proceso más importante de la interacción del ser humano. Es el intercambio de ideas, sentimientos y experiencias. Es un estilo de comunicación valioso que permite expresar lo que se siente, lo que se piensa, lo que se cree o lo que se necesita, sin ofender a los otros, abriendo la posibilidad del diálogo con los demás. Como hemos visto, la mayoría de los autores coinciden en mencionar que la asertividad es la capacidad que permite a los seres humanos el poder expresar sentimientos, opiniones y pensamientos de una manera adecuada y respetuosa, teniendo en cuenta sus propios sentires. A continuación, mencionaremos otras características de las personas asertivas que no se han considerado. Características no verbales y verbales de la asertividad. El psicólogo Walter Rizzo explica de forma detallada el cómo una persona asertiva y no asertiva se expresa. A continuación, se presenta una lista de las características no verbales y verbales que, de acuerdo al autor, se llevan a cabo al comunicarnos de forma asertiva. Mirar a los ojos. La mirada huidiza es típica de las personas inasertivas. La persona asertiva no escapa a la mirada, la sostiene el tiempo suficiente para establecer un buen contacto. Cuando se esquiva la mirada, generalmente se experimenta desconfianza, dado que se asume que la otra persona tiene algo que esconder o bien, que esta persona no quiere comunicarse. El volumen de la voz. Las personas que se sienten intimidadas por figuras de autoridad suelen bajar el volumen de su voz, al considerar que, de esa forma, la intención o el mensaje no serán confusos. Quienes son inasertivos, emplean un volumen de la voz demasiado bajo, lo que, además de dificultar la comunicación, provoca que se vean como personas tímidas o inseguras. Modulación y entonación de la voz. La entonación comunica e implica interés. Si el interlocutor es parco, es decir, una persona con pocas palabras o poco que decir, entonces, la persona con quien habla, se siente poco apreciada. Cuando alguien habla con una entonación pobre y sin modulación afectiva, se experimenta aburrimiento, desconexión y pereza para responder. Fluidez verbal. Esta requiere espontaneidad y seguridad. Los tiempos muy prolongados para dar una respuesta, debido a que se piensa demasiado, generan angustia en la persona que está esperándola. Las personas inseguras o inasertivas consideran que cada pregunta es un problema que deben resolver. Emplean diversos recursos inadecuados, tales como muletillas, silencios entre una frase y otra, repeticiones y aclaraciones innecesarias, reiteradas disculpas e insinúan en vez de afirmar. Cuando se conversa con alguien que carece de fluidez verbal, se siente impaciencia y desesperación.
La postura. La postura comunica actitudes y la persona inasertiva, con su sola presencia física, da la impresión de que lo único que desea es no molestar. Es difícil acercarse afectivamente a una persona que no se acepta a sí misma. La sumisión generalmente produce rechazo. Los gestos. El gesto es la entonación del cuerpo. Acompaña físicamente al lenguaje y completa su sentido, es el más significativo de los diferentes tipos de lenguaje no verbal. Es en el rostro donde más se manifiesta lo que la persona es. Cuando se observa a alguien no solo se miran sus ojos, también las cejas, la boca, las comisuras. Los gestos de las personas no asertivas suelen estar desfasados respecto del lenguaje hablado. Por lo tanto, existe cierta ambigüedad en el mensaje, por ejemplo, pueden manifestar verbalmente que están alegres, pero su rostro muestra tristeza. Con mayor frecuencia, las expresiones gestuales de estas personas suelen ser frías, impasibles y serias. Cuando se está frente a una persona con poca expresión gestual, se siente desconcierto, incertidumbre o desconfianza. El contenido verbal del mensaje. Este contenido es la transcripción en palabras de lo que se desea. El mensaje debe ser claro, explícito, directo, franco, considerado y respetuoso de los derechos de las demás personas. Hay personas que al expresar sus pensamientos o sentimientos terminan diciendo otra cosa o cambian de tema, por temor o por inseguridad. Cuando se descubre que una persona no dice lo que piensa, se siente indignación. Con lo anterior, damos por terminado esta sesión, en donde aprendimos qué es la comunicación asertiva, de acuerdo a varios autores, las características de la comunicación asertiva no verbal y verbal de acuerdo a Walter Rizzo, y destacamos qué percepción genera en los demás cuando nos comunicamos de forma inasertiva. En la próxima sesión revisaremos ejemplos de comportamientos no asertivos. La actividad la encontrarás en la descripción del video, en donde se te preguntará los conceptos revisados en esta sesión. No olvides realizar la actividad y compartirla en el grupo de WhatsApp. Gracias por ver el capítulo de hoy. Si tienes alguna duda o aclaración, por favor házmelo saber en la caja de comentarios. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook y YouTube. Comparte nuestro contenido. Mi nombre es Alejandro Vázquez, docente en Pilares. Nos vemos, hasta la próxima.